Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky y hoy vamos a abordar un tema trágico. Un tema que se remonta al 2 de mayo del año 2014, cuando fueron encendidas las llamas que luego hicieron arder a toda Ucrania. Me refiero a lo que hicieron los nazis ucranianos en la ciudad de Odessa, donde en el año 2014, justamente el 2 de mayo, prendieron fuego sobre la casa de los sindicatos, quemando vivas a 48 personas y además hiriendo a un centenar más. Entonces este es uno de los hechos cruciales para entender la situación de la Ucrania de hoy. Pero vamos por orden para entender qué es lo que sucedió en aquel entonces. Entonces, golpe de Estado en Ucrania en el año 2014, un golpe protagonizado abiertamente por personalidades como por ejemplo la señora Victoria Nuland, en aquel entonces responsable para Europa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces ella, durante la llamada Revolución de la Dignidad en Kiev, lo que estaba haciendo, entre otras gestiones, era repartir los bollos y las galletas entre unos manifestantes que agredían además brutalmente a las fuerzas del orden. Entonces, gracias, entre comillas, a las señoras como la Victoria Nuland, se impuso en Kiev un gobierno títere que inmediatamente procedió a una auténtica limpieza contra todo aquello considerado como prorruso. En este marco, en la ciudad de Odessa, donde había un gran rechazo a la instalación, o mejor dicho, a la imposición de un gobierno golpista que llegó al poder a través de la fuerza, primero, y segundo, un gobierno brutalmente antirruso, entonces había un gran descontento en la ciudad de Odessa. ¿Qué es lo que hizo el régimen de Kiev? Entonces se trasladó a esta ciudad un grupo muy potente de los llamados ultranacionalistas. Y todos estamos muy al tanto qué es lo que se esconde detrás de esa palabra ultranacionalistas, nazis ucranianos. Entonces se trasladó un grupo potente de estos nazis a la ciudad de Odessa justamente para pacificar la ciudad. Eso radicó en enfrentamientos con los partidarios justamente de buenas relaciones de Rusia. Unos enfrentamientos muy duros, donde justamente adversarios de estos nazis, del golpe de Estado, o parte de estos adversarios, se refugiaron en la casa de los sindicatos de la ciudad de Odessa. ¿Qué es lo que hicieron los nazis? Bloquearon el edificio y lo encendieron. Repito, 48 personas fueron quemadas vivas. Además, las personas que trataban de salvarse, por ejemplo, saltando de las ventanas, fueron asesinados a tiros. Y tan solo una imagen que lo dice todo sobre aquella atrocidad. Por ejemplo, entre las víctimas hay una imagen muy brutal. Se encontraba una embarazada que se asfixió por el humo. La prensa dominante en aquel entonces se esforzó a lo máximo para no notar lo ocurrido. Por ejemplo, en el año 2019, la agencia EFE, en un reportaje desde Moscú y acá en la capital rusa, se celebró una actividad para justamente exigir la justicia y la responsabilidad para los autores de este crimen. Entonces, en su reportaje desde Moscú, por ejemplo, la agencia EFE, aquí tengo la cita, decía que la casa de los sindicatos se incendió por causas desconocidas. Pero por otro lado, hay otro hecho importante, porque la agencia EFE al mismo tiempo reconoció que fueron los ultranacionalistas, tal y como califica a los nazis, los protagonistas de aquellos sucesos. ¿Por qué es un hecho importante? Porque ahora, ya estamos en el año 2022, es prácticamente imposible imaginar
imaginar medios como la agencia EFE y otros escribiendo eso, porque justamente decir esto ahora sería romper su narrativa que ahora están manteniendo. Una narrativa en la que, por ejemplo, la misma agencia EFE recientemente ha calificado como niños y niñas a soldados ucranianos, diciendo que esos niños y niñas están siendo acosados por Rusia. En cualquier caso, la narrativa dominante, como ustedes están bien al tanto ahora mismo, es que el régimen de Kiev es de lo más pacifista, de lo más democrático y de lo más inocente y de lo más reconciliador que pueda existir en este mundo. Lo importante es que los responsables nunca fueron ni capturados ni castigados, al tiempo que la llamada comunidad internacional ha mostrado su total indiferencia ante este asunto. Entonces el régimen de Kiev lo interpretó y lo interpretó correctamente como justamente luz verde para seguir en el país y para incluso incrementar la limpieza étnica en Ucrania. En este contexto solamente yo creo que hace falta citar tan solo unos hechos. Por ejemplo, en una serie de restaurantes de Kiev a sus visitantes se les ofrecen unos platos que, según los dueños de estos restaurantes, llevan unos nombres muy humorísticos, muy divertidos. Por ejemplo, hay un plato que se llama la Casa de los Sindicatos. Eso es guiso de carne. O por ejemplo, hay platos que se llaman como separatista frito. Entonces, uno que lo pide le traen carne frito. También en una de las veladas glamorosas en Kiev, los huéspedes de esta velada se disfrutaron, entre comillas, de una tarta en forma de un bebé, en clara alusión justamente a los niños asesinados en Donbass en los años del genocidio. Россиюшка! А памперс тоже съедобный? Конечно! Не запрещают! Рика! Такое! Это чаще. Y ahora lo de Donbass, porque es muy importante. Hay que entender que la masacre de Odessa justamente fue la gota que colmó el vaso para la población de Donbass. Y de hecho, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk proclamaron su independencia tan solo 10 días después de la masacre de Odessa. Y prosiguiendo el tema del sentido de humor tan particular que tienen algunos, así diríamos, en Kiev, porque todos estos 8 años el régimen de Kiev estaba llevando a cabo una llamada operación antiterrorista en el este de Ucrania. Entonces, uno de los veteranos de estas batallas contra niños, ancianos y mujeres, su nombre es Alexander Gramarchuk. Entonces él organizó la producción de conservas alimenticias bautizadas, aquí tengo, como por ejemplo separatista de Lugansk o regimiento inmortal, justamente burlándose de quienes lucharon contra los nazis. Casi 8 años después, la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk fue reconocida por Rusia ante el fracaso de los acuerdos de Minsk justamente para el arreglo de este conflicto. ¿Qué es lo que sucedió? Como ustedes están bien al tanto, el actual presidente Volodymyr Zelensky prácticamente calificó estos acuerdos como papel mojado. Pero Zelensky consiguió en su tiempo votos de la gente de Donbass en las elecciones presidenciales porque prometió cumplir estos acuerdos, es decir, solucionar pacíficamente el conflicto. Pero una vez Zelensky se instaló en el sillón presidencial, inmediatamente procedió a proseguir la operación antiterrorista, en realidad el genocidio contra la gente de Donbass, donde las atrocidades, o mejor dicho, la reanudación de las atrocidades a gran escala en febrero de este año, ya obligó a Rusia a intervenir para salvar a la gente de Donbass. Una operación de paz calificada hipócritamente por países como Alemania como invasión. ¿Y por qué menciono, por ejemplo, Alemania? Porque Alemania fue uno de los garantes justamente del cumplimiento de
estos acuerdos, pero durante todos estos años Berlín no ha movido ni un dedo para presionar al régimen de Kiev para que cumpla lo firmado. Es más, hace unos días desde el gobierno alemán, desde su Ministerio de Defensa, acusaron a Rusia de haber estado instigando este conflicto durante todos estos años. Y bajo este pretexto, ¿qué es lo que se hizo? En Alemania se aprobó el envío de armas al régimen de Kiev, incluso armas pesadas, porque según el gobierno alemán es la mejor manera de contribuir a la solución del conflicto. Eso no va a hacer otra cosa que empeorar el conflicto de Ucrania, es decir, eso es echar más leña al fuego, un fuego que fue prendido sobre la casa de los sindicatos el 2 de mayo del año 2014.